Pues continuando con las cumbres de la Tierra, vamos a analizar ahora el contenido de la cumbre de Río de Janeiro. Estamos en la década de 1990-1999. Se celebra en 1992 en Río de Janeiro una cumbre trascendental, tanto por el nivel de participación de todos los países como por el contenido de los diversos documentos que se firmaron en el seno o se impulsaron en el seno de esta cumbre. Para que veáis un poco la magnitud de esta cumbre, los datos son apabullantes, porque en ella, que se celebró del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, se convocaron 125 jefes de Estado y de Gobierno y estuvieron presentes a través de los jefes de Estado de otras representaciones 178 países, es decir, una amplia mayoría, si no la totalidad en aquel tiempo, de los países que formaban parte de las Naciones Unidas. Es una época que podríamos decir que se ponen en evidencia los problemas medioambientales que afectaban al mundo, por tanto, ya estamos hablando de que la conciencia ecológica mundial se había despertado y éramos plenamente conscientes de los problemas medioambientales a los que estábamos sometidos. Es por ello un punto de inflexión en los compromisos internacionales en materia de medio ambiente. Es cierto que a lo largo del tiempo se podría decir que no ha tenido mucho éxito porque los problemas medioambientales los seguimos padeciendo, pero sí puede decirse que algunos de los problemas sí se han ido corrigiendo y algunos de los compromisos, por lo menos por la mayoría de los países, se están cumpliendo. Fue tan importante, tanto como lo ha dicho, como los temas tratados, como los convenios o convenciones que se firmaron, que a los 10 y 20 años se celebraron otras cumbres, una en 2002 en Johannesburgo y otra vez en Río de Janeiro en 2012, que tuvieron el sobrenombre de Río más 10 y Río más 20. En esta cumbre ya lo que antes vimos a través del informe Brundtland, que se conocía como desarrollo duradero, ahora se cambia por un término más medioambiental, que es el de desarrollo sostenible. El propósito de esta conferencia principal fue el de determinar qué reformas medioambientales era necesario emprender a largo plazo e iniciar aquellos procesos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional en el seno de cada país, para implantar estas medidas y supervisar a través de organizaciones internacionales cuál era el cumplimiento que se estaba dando a las medidas adoptadas. ¿Qué temas se trataron? Pues, como os pongo aquí en la diapositiva, los temas de la salud, temas relativos a la vivienda. Ya vemos, os he puesto ahí los iconos que conectan los actuales objetivos de desarrollo sostenible con los temas que se trataron en el año 92, para que veáis de alguna forma que son todos temas recurrentes en las distintas cumbres. Se trató el tema de la contaminación del aire, lo cual lo relacionamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es la lucha contra el cambio climático. Se trataron temas sobre la gestión de los mares, los bosques y montañas, el tema de la desertización, que corresponden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 y 15. Se trataron temas sobre la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento, es decir, el agua es un elemento importante para la vida. Se corresponde hoy con el objetivo 6 de desarrollo sostenible relativo a agua limpia y saneamiento. Se trató el tema de la gestión de la agricultura y de los residuos, que podría identificarse con el objetivo de desarrollo sostenible 12, que es el de la producción y el consumo responsables. Es decir, que para que veáis que los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos algunos de ellos, tienen una antigua tradición que lo podíamos conectar tanto con el informe Brundtland como principalmente con la cumbre, los temas tratados en la cumbre de Río de Janeiro del año 92. La cumbre de Río
acaba con una solemne declaración en la que se recogen 27 principios que constituyen la línea de actuación de todos los programas medioambientales. Estos principios son los siguientes. El principio número 1, que es el que hace referencia a que todos los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Es decir, como veremos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pone a la persona en el centro del sistema. Y todas las personas tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El segundo, eh, según la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con ella, y con arreglo al derecho internacional, todos los estados tienen el derecho, en base a su soberanía, de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados o de zonas que están fuera de los límites de la jurisdicción nacional, un principio del derecho internacional que ya hemos visto en anteriores resoluciones. El principio número 3, el derecho a respetar los derechos de las generaciones futuras, lo que ya hemos visto que se integra dentro del concepto de desarrollo sostenible. Es decir, debe haber un uso equitativo de los recursos por parte de las generaciones actuales para que no comprometan el propio desarrollo de las generaciones que nos sucedan. El cuarto, el desarrollo sostenible y la protección medioambiental es un proceso integrado, es decir, no pueden considerarse, por un lado, el desarrollo sostenible sin que ese desarrollo sostenible se haga desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Ya se empieza a cuestionar, como hemos dicho y veremos a continuación, el concepto de desarrollo sostenible que algunos lo consideran un oxímoron, es decir, una contradicción in terminis, porque algunos autores consideran que no se puede hablar de desarrollo sostenible, porque cualquier tipo de desarrollo, por lo menos el desarrollo económico tal y como lo entendemos hoy en día, supone un consumo elevado de recursos y un aumento de la huella ecológica y por tanto de la destrucción del planeta. El quinto principio, el que es recurrente en todas las cumbres, y vimos ya que sigue las palabras de la primera ministra Indira Gandhi, que es el principio que hace referencia a que todos los estados y todas las personas deben cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. Seguimos con los principios que se aprueban en esta cumbre, con el número 6, es el que también es recurrente a lo largo de todas las cumbres, que es el de dar prioridad a los países en vía de desarrollo, porque sobre todo a los países menos adelantados, que son unos 47, que son una categoría especial dentro de los países en vía de desarrollo. Y es porque se considera también que dentro de estos países hay muchos de ellos que son muy vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales se dice que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo, también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países. El principio número 7, el que hace referencia a la necesidad de cooperar por parte de todos los estados con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra, teniendo en cuenta que los distintos países han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial. Es decir, aquí ya se reconoce que hay ciertos estados que han contribuido en base a su desarrollo industrial de una forma más acentuada a la degradación del medio ambiente y por tanto esos estados tienen mayor responsabilidad en conseguir reparar los daños causados. Los países desarrollados por ello reconocen la responsabilidad que se les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. El principio número 8, que hace referencia a lo que se conoce como
economía circular, es decir, hay que modificar los patrones de consumo y producción, fomentar aquellos sistemas de producción más eficientes y, sobre todo, proponer también políticas demográficas adecuadas. No se habla de reducir la demografía, pero sí de adaptarla a las posibilidades de nuestro planeta. El principio número 9, el que ya también hemos visto a lo largo de estas cumbres, es el que hace referencia a que los estados deben cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber, es decir, la inversión en nuevas tecnologías y intercambiando conocimiento científico y tecnológico para difundirlos y transferirlos entre todos los estados y principalmente aquellos estados con más dificultad en el acceso por su régimen económico a este tipo de tecnología. Se habla también en el principio de la información medioambiental en toda la sociedad, es decir, que los estados no deben ocultar aquellas informaciones medioambientales de las que sean partícipes, sino que deben hacerlo llegar a todos los niveles de sociedad. Es decir, cualquier persona debe tener acceso a toda la información que conste en la administración relativa a medio ambiente, incluida información sobre materiales y actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Por ello, los estados deben facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de toda la población, poniendo la información a disposición de todos a través de procedimientos efectivos, bien sean judiciales o administrativos. El principio número 11, el de promulgar leyes ambientales eficaces sobre el medio ambiente, estableciéndose las prioridades necesarias para proteger el medio ambiente y sobre todo velando o haciendo continuamente un checking para ver cuál es la eficacia de las distintas leyes que se hayan aprobado. El principio número 12, fomentar también la cooperación entre estados para lograr un crecimiento sostenible a través del comercio internacional, a través de políticas comerciales con fines ambientales que no deben suponer una discriminación injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Es decir, se quiere que los países desarrollados abran sus mercados a los países en vías de desarrollo. El principio número 13, que ya también hemos visto que es un principio de derecho medioambiental, que es el que hace referencia a que los estados deben, en sus legislaciones, establecer la necesaria responsabilidad e indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Y también habla de la cooperación entre los estados para, de manera expedita y más decidida, en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por la actividad realizada dentro de su jurisdicción o bajo su control en zonas situadas fuera de su jurisdicción. Es decir, se insiste en uno de los principios de derecho internacional medioambiental más fundamentales, que hace referencia a la responsabilidad de aquellos estados que causen daños fuera de su ámbito territorial. El principio número 14, que hace referencia a la cooperación de los estados para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideran nocivas para la salud humana, y uno de los efectos de este principio lo estamos viendo hoy en día cuando ya ciertos países asiáticos se niegan a recibir la basura de la Unión Europea o de la basura electrónica, sobre todo del primer mundo. El principio número 15, que hace referencia al enfoque precautorio en todas las políticas medioambientales. El principio precautorio se dice que se debe aplicar conforme a sus capacidades y hace referencia a que cuando haya peligro de daño grave o irreversible sobre una nueva tecnología, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es un principio precautorio que cada día se quiere extender más porque hace referencia a que cuando se va a implantar una nueva tecnología o se va a utilizar un nuevo producto, si hay la mera sospecha, conforme al avance científico actual, de que esa nueva tecnología, ese nuevo producto, pueda causar un daño al medio ambiente, se quiere, a través de los principios del derecho o del enfoque precautorio, prohibir su implantación. El principio de que quien contamina paga, es decir, que las autoridades nacionales deben procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. El principio número 17, es decir, el de poner en marcha mecanismos de evaluación ambiental de cualquier actividad pública, es un principio que en España ya lleva desarrollándose hace tiempo sobre las leyes que someten a información medioambiental cualquier tipo de proyecto en función de su carácter nocivo sobre el medio ambiente o cualquier tipo de plan que afecte al medio ambiente. El principio 18, que hace referencia a que los estados deben notificar inmediatamente a otros estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de estos estados. El principio 19, que hace referencia, igual que el anterior, a una lealtad entre los estados, es decir, que si un estado que puede ser afectado por la actividad de otro, es el estado causante de ese posible efecto nocivo, debe consultar al tercer estado y informar sobre la puesta en marcha de esa actividad conforme al principio de la buena fe. Más principios, pues el principio 20 y el 21, que hace referencia a que en las políticas medioambientales se debe implicar más todavía a las mujeres, a la juventud, porque se considera que la formación de la juventud debe suponer el pilar fundamental en el que se sustente la protección medioambiental futura. Eh, el principio número 22, es decir, que aprovechar los conocimientos que tienen los pueblos indígenas sobre su relación con el medio ambiente. Se reconoce que estas culturas tienen una relación con el medio ambiente más sostenible que el resto de las naciones y por tanto hay que aprovechar los conocimientos adquiridos. Que es otro principio, el 23, debe proteger el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión y dominación. Es decir, que si hay una situación de este tipo, ello no debe suponer poner en stand-by la protección medioambiental. El 24, es decir, que la guerra es enemiga del desarrollo sostenible, pero los estados deberán respetar las disposiciones del derecho internacional que protegen el medio ambiente en épocas de conflicto armado y cooperar en su ulterior desarrollo según sea necesario. El principio de la paz, es decir, la paz y el desarrollo, la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables, como ya hemos visto a lo largo de lo que llevamos de curso. El principio 26, el que hace referencia a que los estados deben resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios que correspondan con el reglamento de la Carta de las Naciones Unidas. Y el principio 27, por último, el que hace referencia a que los estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. Otros de los documentos fundamentales que se aprobaron en esta cumbre y que va a ser un elemento, un factor recurrente en las distintas cumbres, es lo que se llama Programa 21 o Agenda 21. Agenda 21 local que se elaboró en Melilla en el año 2006 y que en la cumbre del Río se estimó en que haría falta unos 600.000 millones de dólares
anuales para la puesta en marcha de la Agenda 21. La Agenda es un plan de acción que no es vinculante, que contiene 40 capítulos, que se divide en secciones, que tiene dentro de sus secciones la dimensión social y económica, la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, el fortalecimiento del papel de los grupos principales y los medios de ejecución para poner en marcha las distintas acciones que conlleva la Agenda 21. Ahí os pongo lo que se llama el triángulo de la sostenibilidad, que está formada por el aspecto del desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Es una agenda que contiene una serie de aspectos que había que poner en marcha para desarrollar un modelo de desarrollo sostenible de cara al futuro. Es, por tanto, un compromiso y una herramienta en la planificación. Es un resultado al que se quiere llegar después de una participación de todos los actores que intervienen en las políticas fundamentalmente locales, es decir, los sindicatos, la sociedad civil, las administraciones, todos los que tienen algo que decir en el desarrollo de una administración o el desarrollo de una ciudad. Aunque la primera idea que había en la cumbre era la de firmar una convención sobre la protección de los bosques, realmente no se consiguió firmar esa convención, sino simplemente se hizo una declaración de principios, pero los bosques sí están protegidos indirectamente a través de otras convenciones, por ejemplo, el que hace referencia a la protección de las maderas tropicales, de los bosques tropicales. Es el capítulo 11 de la Agenda 21 y habla sobre la necesidad de combatir la deforestación y sobre un desarrollo de los bosques que sea sostenible. Como he dicho antes, no se llegó a firmar un convenio específico sobre los bosques, pero el que hace referencia tanto al convenio sobre la diversidad biológica como el convenio de la lucha contra la desertificación, este tipo de convenios o convenciones sí protegen indirectamente los bosques. Uno de los documentos muy fundamentales que se aprobó en esta cumbre fue precisamente el convenio sobre la diversidad biológica, que entró en vigor en diciembre del 93 y que han firmado 196 partes contratantes, es decir, no solamente estados, sino organizaciones internacionales y otras instituciones de carácter internacional. ¿Qué es lo que pretende? Pues conservar la diversidad biológica, hacer un uso sostenible de sus componentes, un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y, como todos sabéis, el 22 de mayo es el día declarado por la ONU como Día Internacional de la Diversidad Biológica. La diversidad biológica tiene también una importancia fundamental, sobre todo relativa al fomento de la industria farmacéutica, porque muchos de los nuevos medicamentos son obtenidos gracias a la diversidad biológica, tanto en plantas como en animales. Fue fundamental, otro documento fundamental aprobado en la cumbre de Río de 1992 es la Convención Marco sobre el Cambio Climático, un borrador previo se había preparado en Nueva York de cara precisamente a ser aprobado en esta cumbre. Esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático podríamos decir que es el primer esfuerzo global para coordinar todas las acciones para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son, según los estudios científicos, lo que están colaborando o incrementando el calentamiento global. No confundamos los gases de efecto invernadero con los gases destructores de la capa de ozono porque no son los mismos. ¿En qué se basa la Convención Marco? Pues en muchos de los principios que hemos visto de derecho internacional, por ejemplo, el principio precautorio, el principio de responsabilidad, el que los países en vía de desarrollo tienen derecho a desarrollarse igual que lo han hecho el resto de los países y al principio de equidad. Esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está íntimamente relacionada con el panel intergubernamental que ya vimos que era
una organización formada principalmente por científicos que estudian los distintos informes que anualmente se van elaborando y que hacen referencia a todo lo relativo al cambio climático. Otra de las convenciones que tiene su origen en la Cumbre de Río es la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se desarrolla en el capítulo 12 del programa 21, y aquí veis el icono. Su firma definitiva fue en París en junio del 94 y entró en vigor cuando lo firmaron todos los países, o la barrera de los países que se consideraba necesario su firma para que entrase en vigor, y sus antecedentes, como ahí os pongo, se remontan no al año 92, sino al año 77, en el que ya se empieza a hablar sobre los temas de la desertificación. Como en el año 91 se admite que el problema se había agravado, este tema constituyó uno de los ejes fundamentales también de la Cumbre de Río. Se realizó sobre el tema de la desertificación un enfoque integrado, en la idea de que había que combatirlo, pero sin que ello fuese en contra del desarrollo sostenible. Una de las declaraciones que se hace en esta convención es el que se reconoce que la desertificación y la sequía constituyen problemas de dimensiones mundiales, es decir, que no solamente afectan a países africanos, sino que es un problema que se va a extender en el mundo y que ahora vemos por el cambio climático que se está extendiendo por Europa, por Australia, por Estados Unidos, no está circunscrito ya a los países africanos. Y sus efectos inciden en todas las regiones del mundo, y que es necesario que la comunidad internacional adopte medidas conjuntas para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. Pues tras la Cumbre de Río del año 92 se celebra 5 años, lo que es una minicumbre que se conoce como RIMA 5, en el Comité Plenario de la ONU, un examen de cuál era la evolución de los compromisos que se estaba llevando a cabo con respecto al acordado en la Cumbre de Río 92. Se insiste en cumplir lo reflejado en el programa 21, se insiste en la protección de los bosques y en la integración del triángulo del desarrollo sostenible, que ya hemos visto que era el aspecto económico, el ambiental y el social. Se sigue mostrando la preocupación por el aumento de los gases de efecto invernadero y de los desechos, porque era una emisión que seguía aumentando pese a la evidencia científica de los daños que estaba causando en el medio ambiente, y se pone en evidencia el problema del agua potable en muchas partes del planeta, porque está muy vinculado tanto a temas de desarrollo sostenible como pobreza, como mortalidad. Es decir, que el agua empieza a ser también un factor esencial en los temas tratados en todas las cumbres de desarrollo sostenible. Y estamos en la década eh, del 90 al 2000, y debemos destacar en esta década, por supuesto, la firma en el año 97 del Protocolo de Kioto de lucha contra los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Se firma en el 97, pero no entró en vigor hasta el año 2005, cuando se produce la firma de los países mínimos que se había exigido para su entrada en vigor. En este protocolo de Kioto, los países se comprometen a reducir sus emisiones con respecto al año 90, lo hacen por regiones, por países. No todos los países tenían que comprometerse a reducirlo, sino que aquellos países que estaban en vía de desarrollo o que no habían emitido todavía a lo largo de la historia, por su desarrollo industrial, no habían producido muchos gases de efecto invernadero, se les permitía que pudiesen incrementar con respecto al año 90 la emisión de gases de efecto invernadero. La Unión Europea se comprometió, como os pongo en la diapositiva, a reducirlo con respecto a 1990, en el año 2012, en un 8%.
Finalmente, la Unión Europea logró reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 19,20%, aunque en el caso particular de España, que nosotros teníamos una barrera de incremento del 15%, finalmente nuestro incremento fue del 23,7%, lo que nos costó 800 millones de euros, pero como nuestro país estaba integrado dentro de la emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, pues no tuvimos ningún grado de incumplimiento. Os pongo en este icono cuáles son aquellos países que emiten gases, mayor proporción de gases de efecto invernadero y como todos veis, España es, junto con Estados Unidos y Canadá y Australia, es uno de los países que incumplió el protocolo de Kioto individualmente, aunque no de forma colectiva, al estar integrado en la Unión Europea. Los que consiguieron reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pues son todos los países europeos y los del bloque de la Unión Soviética y los países escandinavos, es decir, países que sí tuvieron un compromiso firme sobre la emisión de gases de efecto invernadero.